amigos, bienvenidos a mi canal, un gusto como siempre saludarlos. Hoy es un gran día, tengo en mis manos el nuevo Cupra León 2021 y estoy en un autódromo, así que es un día de mucha diversión y de mostrarles por qué este coche puede funcionar bien en ciudad, en carretera, en autopista y en pista, ¿no? Entonces, los invito a verlo y conocerlo. Miren, el Cupra León es una evolución del antiguo León Cupra, ¿no? Como ustedes saben. Pero ahora es un coche con la carrocería mucho más moderna, basada en una plataforma que ha sido también modernizada, ¿no? La MQB Evo. Me gustan mucho los rines por ese detalle del color cobre, que es el color oficial de la marca Cupra, lo hace padrísimo, ¿no? Realmente me gusta y me gusta mucho. Mira aquí este detalle ya saben, lo abres, abre la cajuela aquí, picando aquí arriba. El coche es muy bonito prácticamente por donde lo veas, pero no es solo estéticamente. Digamos, todo lo que ves no solo tiene funciones estéticas. Por ejemplo, ahí ves este deflector trasero, que en un coche capaz de llegar a las velocidades que este coche es capaz, es sensacional, ¿eh? Miren, el interior tiene muy buen espacio, incluso aquí atrás, donde autos del tamaño del Cupra León suelen ser apretados. Pero no solo es el espacio, tienes también un par de salidas de aire acondicionado con control de temperatura, 2 puertos USB-C de carga rápida, revisteros en los 2 asientos, tienes anclaje para sillas de niños, tienes por supuesto la consola central como descansabrazos para 2 personas con portavasos. Esta parte puede bajarse y puedes traer, por ejemplo, esquíes. Las cabeceras tienen la forma que deben de ser. Entonces tú sientas y te la tienes que poner realmente como debes de poner. Y este cristal ayuda mucho a la visibilidad del piloto. Tenemos también aquí luces de lectura, ¿no?, superiores, y 4 agarraderas que también ayudan mucho en el confort. Airbag. Este coche tiene nada menos que 10, pero más a rato le doy una descripción más completa de su seguridad. Miren, el Cupra León tiene asientos deportivos tipo cubo. Tiene muy buena sujeción lateral. Además, tiene anclaje de silla de bebés en el asiento derecho. Está forrado de piel y tela y tiene estas costuras aparentes en color cobre que me gusta mucho. La consola central es amplia, es cómoda, esto es acoginado y obviamente puede ir un poquito más adelante. Aquí tienes un par de portavasos y una bastante buena guantera. Los acabados son muy buenos. A mí me gusta mucho la textura del tablero, ¿no?, con estos pequeños elementos que te dan esa sensación de modernidad al coche. Todo el coche me parece muy moderno. Y esto que emula aluminio cepillado está precioso. Me gusta mucho el volante, está forrado de piel, por aquí abajo es piel perforada, te da un mejor agarre. Hay paletas detrás del volante, cambios ascendientes del lado derecho, descendientes del lado izquierdo y controles en el volante. Con este botón tú puedes ajustar el tablero digital, ¿no? Y también hay que ver que este coche tiene wireless full link, es decir, tengo mi teléfono conectado aquí sin cables y esto es un cargador inalámbrico. Aquí hay otros 2 puertos USB-C que también te pueden ayudar en algún caso. Entonces puedes cargar hasta 3 teléfonos muy rápidamente. En la consola vemos que la intención de Cupra fue hacer algo minimalista, elegante, sofisticado. Por eso la palanca de la caja de velocidades de 7 cambios es muy chiquita. Aquí tienes el botón de emparking, el de encendido, el auto hold, el freno de estacionamiento electrónico que es automático, los seguros y pues ya les mostré el portavasos. Ahora déjenme les muestro
las diferentes vistas que puedes tener del tablero digital, ¿no? Que estas pueden ayudar mucho cuando estás buscando un lugar a donde llegar. Esta es más minimalista, centrada en la velocidad. Y esta es para usarse en autódromo. Ahí privilegia el tacómetro y listo, ¿no? Y puedes navegar por cualquiera de los cuadrantes del coche, ¿no? Digamos, si estás aquí, puedes ir navegando también en las estaciones de radio, o puedes ir con el cronómetro, estadísticas, vaya al inicio, desde la salida, etcétera. Todo, digamos, para marcar vueltas en el autódromo, etcétera. Esta es la, digamos, visión, yo la llamaría la visión Cupra. Aquí tenemos el sistema de navegación en esta pantalla de 10 pulgadas. En él puedes ver muchas cosas. Por ejemplo, si vamos al coche, puedes definir ahí las formas de manejo del auto. Sport, Cupra, individual, etc. A mí me gusta, incluso para andar en la ciudad, el modo Sport. Aunque queda un poquito más durita la suspensión, la respuesta es un poco mejor y esto, la gráfica ya lo dice, para baches, etc., estará mejor. Entonces aquí vienes disfrutando de tu sonido, que es Beats Audio, ¿no? Un sonido bastante bueno. Y puedes ver también que en este coche tienes asistente de estacionamiento. Mira, aquí tienes el Climatronic, que tiene 3 zonas: izquierda, derecha y trasera. Y ahí puedes ajustar la temperatura en estas 3 zonas diferentes, ¿no? Está muy bien para todos, ¿no? Tienes también, ya les había platicado, el cargador inalámbrico, que este coche también tiene un repotenciador de la señal LTE. Entonces, todos pueden disfrutar internet en el coche. Platiqué de las 10 bolsas de aire, tiene, por supuesto, ABS, tiene control de estabilidad, etc. Y tiene también un techo de cristal eléctrico, ¿no? Que te permite ver, por ejemplo, está bonito el día, ¿no? O sea, es un nublado bonito. A mí me gusta cómo está. Y otro detalle, mire, todo es digital, ¿no? Entonces vas tocando, apenas tocas y se prende. Eso pasa también aquí con este tablero. Si quieres elegir los faros de niebla delanteros, etcétera, vas eligiendo ahí los modos diferentes. Para mí, lo ideal es dejarlo en automático y que el coche decida a dónde o qué tipo de iluminación puede poner. Ahora, la iluminación interior del coche es también muy padre, ¿no? Una iluminación ambiental envolvente, ¿no? Que puedes ajustar desde aquí como tú quieras. Puedes poner varios modos, ¿no? Frío, cálido, activo, de bienestar, también otro tipo, digamos, de calidez. Esto es más activo, ¿no? Cálido, individual. Tú eliges. Y ahí están viendo esta iluminación, esta franja que ahora está en color naranja alrededor del coche. Si la pongo aquí en bienestar, va a estar en un amarillo más tranquilo, ¿no? Si pongo en activo, va a cambiar a rojo. Esto está padrísimo, te hace sentir en una atmósfera muy, muy sofisticada y muy elegante. Miren, todo alrededor del coche lo sientes y lo percibes, ¿no? Transforma el auto en un lugar aún más agradable en donde estar. Así es este coche, ¿no? Es muy agradable, un lugar muy, digamos, puede ser excitante y puede ser desestresante, según lo que tú quieras. Tú decidirás cuál es la forma que quieres disfrutar de tu Cupra. Esta es la cámara de reversa, que cuenta no solo con la gráfica que te muestra lo alrededor del coche, las líneas que te indican la dirección que tienes que ir. Las verdes aquí son rectas con el coche y las amarillas indican hacia dónde está girando tu volante.
también tiene sensores auditivos que te pueden alertar contra algunos objetos cuando estás haciendo maniobras. El coche en general me transmite esa sensación de sofisticación, de elegancia, de minimalismo, pero lo que quiero ahorita realmente es usar este tacómetro y correr. Así que vamos a correr al autódromo. Bien, este motor 2 litros turbo, 300 caballos de fuerza, con 295 libras-pie de torque y la tracción es delantera. Esto es hacer lo que a uno le gusta hacer con un buen coche, ¿no? Manejarlo en un lugar seguro, en una pista, ¿no? Con curvas muy pronunciadas, una pista muy técnica, no es rápida porque es corta, pero es extremadamente agradable manejar este coche en un lugar como este, ¿no? Es una, miren, aquí es el momento de pisarle duro y aprovechar toda esta fuerza que te da el Cupra León, ¿no? Insisto, son 300 caballos de fuerza, son 295 libras-pie de torque. La caja es automática de 7 velocidades y me gusta mucho el tema de las paletas detrás del volante. Por ejemplo, aquí puedes venir jugando segunda, tercera, otra vez segunda, y vamos a entrar aquí en una zona de curvitas un poquito más largas. El clima está agradable, o sea, hay un nubladito que hace con que el coche no sea, que el día no sea tan caluroso, tan fuerte, y vas controlando el momento que quieres cambiar las revoluciones, ¿no? Es un coche que realmente te da esa capacidad, ¿no? de disfrutar el manejo, de sentir ese balance, la capacidad de aceleración, en fin. Qué buen auto es, ¿eh? Qué buen auto es el Cupra León. Creo que es un coche que tiene un equilibrio espectacular entre confort para ciudad, entre espacio para la familia y potencia como para divertirse. Miren, aquí, ¿no? Casi 7000 revoluciones, empiezas a frenar, vuelves a bajar y empiezas otra vez y otra vez y otra vez, y las ganas que tienes es obviamente de quedarte aquí hasta acabar con un juego de llantas o 2 juegos de llantas. Obviamente no voy a hacer eso, pero es lo que ese coche te llama a hacer. Bueno, amigos, este es el nuevo Cupra León 2021. Es un gran coche en muchos aspectos, como pudieron ver. Es un auto que puede ser cómodo y económico en ciudad, o puede ser muy rápido y muy divertido en una autopista, en una carretera, o incluso aquí, ¿no? En un autódromo. Así que es un auto extremadamente completo. La familia irá cómoda, todos irán seguros, todos irán conectados, y el piloto, más que nadie, va a traer una sonrisa como pocos son capaces de traer. Les agradezco mucho su atención y nos vemos aquí en el siguiente video.